les había indicado qué grupos iban a exponer, que es la compañera, ahorita son la compañera Delia, su grupo tiene que complementar algo de lo que habíamos quedado, Luis. Ya. ¿Está el grupo? ¿Está su grupo? Sí, licenciado. Ya, te paso a ti, Delia. Te voy a pasar entonces el que se llama No, no, a mi compañero Miguel Ángel Escalante, ¿te pasa, por favor? Miguel Ángel Escalante. A ver dónde está. Allá. Ya, Miguel, un favor te voy a pedir, Karencita, Jocelyn, cuando Sí, termine Lisa. esta primera parte, por favor, al mismo enlace volvemos a habilitar la segunda parte, ¿ya? No quería, Claro, Lisa. no quería justamente el Meet porque puedo tener problemas y no quiero que se repitan los problemas. Ya, a ver, habíamos visto de este grupo, ¿qué es lo que hemos visto? O La empezamos primera de parte, cero. licenciado. El Ya, a objetivo ver, teníamos que arreglar. Sí. haremos un rápido repaso. Yo voy a salir de pantalla. Ya, haremos un rápido repaso a ver los objetivos, ¿no? Comercializar ladrillos, esto tendrían que cambiar. Ya habíamos dicho de que siendo un proyecto empresarial, el objetivo no es alcanzar un nivel de utilidad, un nivel de ventas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso quizás tendría que cambiar, ¿de acuerdo? Ya, Un ya está porcentaje bien, de licenciado. utilidad, de retorno de capital o de ventas, ¿verdad? Sí, licenciado. En cuanto al propósito, a ver, iremos al propósito. Ya, óptima base de plástico y arena. Ya, digamos, está bien, ¿no? Se puede mejorar el propósito, la redacción se puede, pero en general se entiende. Vámonos a los componentes. Ya. Ya. En los componentes, nuevamente ya les decía, no tienen que poner estudio de mercado, estudio técnico y estudio organizacional, sino íntegramente podrían poner estudio de factibilidad, porque aquí inclusive tienen que ingresar los demás estudios, ¿no? Los estudios ambientales, estudios de riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en lugar de poner estudio de mercado técnico y organizacional, directamente en muchos casos es mejor poner el estudio de factibilidad. ¿Y qué pasó? Se desconfiguró. De factibilidad, ¿no? Terreno, muy bien. Infraestructura, maquinaria y equipos. En esto de maquinaria y equipos, y a veces es necesario, jóvenes, como esta parte, sobre todo de los componentes y las actividades, están muy ligadas a la administración de proyectos, a veces es mejor separar maquinaria y equipos mayores, maquinaria y equipos menores. O sea, separar cuáles son los equipos más caros, los más relevantes, porque ese es un estudio muy particular que hay que desarrollar, y obviamente otro tipo de maquinaria y equipos más pequeños que no se necesita desarrollar en detalle, ¿de acuerdo? Entonces, no quizás es un consejo que les doy, que el punto 4 lo puedan subdividir en dos, ¿no? Equipos Está principales bien, y equipos medianos o menores, ¿de acuerdo? está bien. Después 5, ya, cadena de suministro. Más que cadena de suministro, yo pondría directamente proveedores, ¿no? Proveedores.
proveedores, no la cadena. La cadena implica muchas otras cosas. Preferible proveedores de materia prima, ¿de acuerdo? Ya. Personal calificado y ya. Ahora, ya, está bien, después los componentes, ¿ya? Componentes, no se olviden. Vamos a las actividades. Ya, diagnóstico, pruebas, estudios. Bueno, nuevamente, aquí quizás una observación, jóvenes. Ya les había dicho, obviamente vamos a profundizar eso más adelante, pero los componentes y las actividades, sobre todo estas últimas, van a ser determinantes para la gestión o la administración del proyecto. Entonces esto tiene que estar lo más, digamos, especificado. Aquí sí pueden poner 1.1, estudio de mercado; 1.2, estudio técnico; 1.3, estudio organizacional, porque cada uno de estos estudios, vamos a ver más adelante, contempla una serie de elementos que tenemos que analizar, y obviamente para cada uno de ellos necesitamos un presupuesto, ¿no? Todo el estudio tiene un presupuesto, ya les he dicho, normalmente es elevado, dependiendo del tamaño del proyecto, normalmente es elevado. ¿Por qué? Porque cada uno de los componentes de los estudios que tiene el proyecto necesita realizar un estudio más detallado, ¿no? Un verdadero estudio de mercado, por ejemplo, es pues costoso, ¿no? Ustedes ya han debido hacer, creo que han visto cómo se hace un estudio de mercado. Conmigo vamos a profundizar un poco más cómo se hace normalmente y se presenta un estudio de mercado. Y obviamente el estudio técnico es lo que les decía, el layout, escoger la maquinaria, hacer relevamiento de proveedores, etcétera, etcétera, tiene un costo adicional. Eso no se lo van a hacer gratis, ¿no? Entonces, cada uno de esos estudios aquí ya pueden, si ustedes quieren, separarlo, porque cada uno de esos estudios, repito, va, eh, va a tener pues un presupuesto diferente, ¿de acuerdo? Entonces, eso Sí, respecto al sí. estudio, ¿sí? Hice una ¿Ya? pregunta. Entonces, por Sí. ejemplo, el punto del selección de proveedores, estudio de proveedores, negociación con los proveedores, eso era sobre la maquinaria. Eso tendría que hacerlo estudio técnico directamente, ya no lo hice, o está bien así separado. No, está bien esto, pero vamos a analizar, por eso tenemos que, no quiero que lo pasemos rápido esto, pero quiero que ustedes manejan, hay que pensar bien en el proyecto. Y una cosa es estudio de proveedores de insumos. Este estudio de proveedores de insumos está dentro del estudio de mercado, por ejemplo, como un subestudio. Y otro es el estudio de proveedores de maquinaria y equipo. Otros proveedores son los de insumos y otros proveedores son los de maquinaria y equipo. Y los proveedores de maquinaria y equipo, por eso quizás a veces es necesario separar, tienen que estar dentro del estudio técnico. ¿De Sí. acuerdo? O Ujú. sea, hay Ah, está proveedores bien. para insumos, está en el mercado. Todo eso lo vamos a ver, ya les repito, cuando en detalle manejemos cada uno de estos estudios. ¿Qué elementos hay que tienen que entrar ahí? ¿De acuerdo? Está ¿Está bien. claro? Sí. Entonces, todos estos 1.1, etcétera, son los estudios. Aquí pueden hacer mucho ajuste, ¿no? Por ejemplo, el 1.10, estudio del mercado inmobiliario. Este estudio es parte del estudio de mercado. Eso se hace antes de desarrollar. El estudio del mercado normalmente es el primero. Y después de eso recién se hace el estudio técnico, se hace todos los demás estudios. Y esto del mercado inmobiliario es parte del estudio del mercado. ¿Me están entendiendo, no? Obviamente les voy a Sí, sí, sí. explicar en detalle. Ustedes van a poder entender más fácilmente esos criterios, cuál es primero y cuál bien viene después. Pero esa es la situación, ¿de acuerdo? Esta parte, entonces, y obviamente la suma de todas estas actividades
del presupuesto, digamos, del estudio. Todos los estudios tienen que sumar todo lo que se estima digamos, en el presupuesto global del proyecto, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos al 2, a ver. Vamos al 2. Un poquito más subido, lo veremos completamente el 2, ya. A ver, ya. Debería ser estudio de topografía del terreno, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Normalmente está bien, pero ¿quién te lo tiene que ver si está bien o está mal? Normalmente es un topógrafo, ¿no? Un arquitecto. Te cobrará 200 bolivianos, puede ser que un poquito más, y es parte de la ejecución, ¿no? Pero no importa, verificación de documentación, ya los abogados lo que te lo hacen, compra de terreno está bien, contratación de un ingeniero y arquitecto, ya, adquisición de materiales para la construcción, contratación de profesionales de construcción, 300.000, y ya. Bueno, está la contratación de un ingeniero y un arquitecto, ¿no? 50 bolivianos, ¿no? Me imagino que es más. Pero, Dice, estábamos sí, ordenando y se nos pasó a ordenar los presupuestos. ya, yo entiendo, van a tener mucho cuidado porque más arriba vamos a ver después en indicadores. Normalmente aquí es donde se verifica cada una de las actividades ligadas directamente al presupuesto, cuánto más o menos cuesta, ¿no? Y no puede estar desfasado, eso es lo único que les digo. A veces al armar este tipo de cuadros sí, se desfasa, ¿ya? Entonces no veremos esto, pero más o menos a eso se refiere, ¿verdad? 3.1, contratación, esta es la construcción de la infraestructura, muy bien. 4.1, orden de compras y garantías, está bien. Revisión de revisión de las maquinarias, verificación de funcionamiento, muy bien. Transporte de materiales, muy bien. Este está bien, por ejemplo, ¿ya? Pero les repito, estas, eh, eh, estas actividades del 4 ustedes pueden separarlo en maquinaria principal. Normalmente hay que separar la maquinaria principal, la más costosa, la más pesada, que tienen que instalar, incluso hacer pruebas de funcionamiento previo, ¿no? Y de acuerdo a eso recién se acepta o no se acepta. Y después de esto, los equipos medianos o menores, que no son tan costosos, pero hay mejor separarlo. ¿De acuerdo? El 5 es el 5 es la parte de los inventarios, de los materiales. Uy, ¿qué pasó? Se movió. Al 5 andate, al 5 estamos viendo. Al 5 ya, ya. Inventario de los materiales, muy bien. 6 contratación de personal, será, pues, ¿no ve? Ujú. Contratación de personal, capacitación, campañas de sensibilización, limpiezas, acuerdos, ya. En general está bien. Ya, está bien esto, ¿no? Ya les he dicho las observaciones. Vamos a indicadores. A indicadores. Vamos a la segunda columna. Perfecto. Ya. Ganancias obtenidas. Chan, chan, chan. Ya. Aquí los indicadores tienen que tener, les había dicho, calidad, cantidad y tiempo. Aquí dice ganancias. El indicador tiene que ser más objetivo. Eh, por ejemplo, si ganan 1 peso en el año, están ganando, ¿no? Pero ese no es el objetivo. Entonces habrá que pensar, por ejemplo, tener un índice de retorno del 5%, cada año durante el periodo 2025-2028, por ejemplo, ¿no? O sea, un índice de rentabilidad de un 5% por año en la gestión 2025-2030, por ejemplo, ¿no? Ahí puedo medir qué es lo que estoy buscando con esto, tener rentabilidad. O también otra opción puede ser incrementar el nivel de ventas
o mejorar el nivel de ventas del mercado un 10-15% cada año en la gestión 2025-2028, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos indicadores que te implican o que tienes rentabilidad o que se están mejorando tus ventas o pueden ver otro tipo de opciones que ya lo estás poniendo en la gestión, ¿no? No es necesario en el Departamento de La Paz porque ya se sabe el lugar y ya no es necesario poner, y ya se había dicho que los indicadores básicamente tienen que tener calidad, cantidad y tiempo, lugar ya no tanto. El Departamento de La Paz estaría de más, ¿de acuerdo? Porque ya se ha precisado dónde va a ser el proyecto. Entonces, eso en cuanto a los indicadores de impacto, ¿no? Les repito, cantidad, ¿qué es lo que estoy buscando? Rentabilidad, ¿no? ¿Cuánto de rentabilidad tengo que poder medir? ¿No? La rentabilidad. Esa es la cantidad y la calidad. Porcentaje de rentabilidad, porcentaje de ventas, ¿no? Y lo tercero es el tiempo. En la gestión no solamente puedo poner un año, no tengo que poner un año. Pero si es una empresa, no estoy buscando que me reditúe beneficios para un solo año, sino por lo menos unos 3, 4, 5 años, ¿no? Inicialmente. Entonces tengo que poner un periodo de años que vaya desarrollando la empresa. ¿De acuerdo? Está bien, Luis. ¿Ya? Ya. Vamos a indicadores de propósito. Perfecto. A ver qué dice. Cantidad de comercializados, fábrica de la establecimiento de producción. Ya. El segundo me parece que está bien, pero aquí le está faltando fábrica de ladrillos establecido y en proceso de producción. Falta el tiempo en la gestión 2025, quizás falta ahí. El segundo indicador puede ser que está muy bien acá, cantidad de ladrillos producidos y comercializados en la gestión 2025. No, tendría que poner cantidad establecida en el proyecto con un incremento, por decir, de 10% de producción y de ventas durante la gestión 2025-2028. Es decir, si van a tener utilidad, lo que dice arriba, en el fin, tiene que ser producto de un incremento de ventas, posiblemente, y obviamente de un incremento de producción. Entonces, eso tiene que estar. Porcentaje, cantidad de ladrillos, puede ser calidad, o de ventas, calidad, que se va a realizar no en un solo año, porque el proyecto no es para un solo año, por lo menos tiene que abordar unos 3 a 5 años. Entonces, hay que entender eso, ¿no? Un porcentaje de ventas que se va a incrementar un 5 o 10% cada año durante el periodo 2025-2030, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahí tenemos recién Está bien, Luis. calidad, cantidad y tiempo. ¿Me están entendiendo sus compañeros también, verdad? Ya. Vamos al otro, a los componentes. Bueno, esto primero, lo primero, y yo entiendo ahí que se ha desfasado un poco, porque el componente 2 bájalo a ver un poquito, el componente 2 bájalo, el 2 no se baja, el 2 terreno adecuado, no, el componente, no el indicador, no se puede, ¿no? No se puede, Eh, no se puede. Bueno. También esto es cuestión de formatos manejar. Esto del 2 que está en componente, terreno adecuado para la planta de producción, tiene que estar a la misma altura de terreno adquirido, apto con la documentación, ¿no? ¿No? Terreno adquirido, apto con buenas condiciones para la construcción de la fábrica, primer trimestre de 2025. Falta eso. ¿Qué se ha hecho? Se ha comprado el terreno, tienes calidad y cantidad, ¿no? Un terreno comprado. Pero ¿cuándo? No dice cuándo. Si no dice cuándo, no puedes medir. O sea, lo pueden comprar de aquí a 1, 2, 3, 4, 5 años y no puedes medir. Tiene que estar necesariamente el tiempo. Los primeros 3 meses de la gestión 2025, por así decirlo, o el primer mes o segundo mes, no tienen que medirse. Y todos estos indicadores
todos esos indicadores tienen que estar con esas condiciones: calidad, cantidad y tiempo referente a cada uno de estos componentes. ¿De acuerdo? Está bien. O sea, en otras palabras, estamos cruzando lo que hemos visto en el cronograma. En el cronograma, ustedes que han elaborado la idea, estamos cruzando con el objetivo específico, que más o menos son estos, ¿no ve? Los componentes más o menos hechos son los objetivos específicos, y lo que estamos haciendo... Uy, ¿qué ha pasado? Ya, más chiquito, más chiquito. Entonces, lo que estamos haciendo es cruzar en qué tiempo se va a hacer. Obviamente está bien, tal como ustedes lo han elaborado, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 3, infraestructura de la fábrica terminada, perfecto. No es necesario lo demás. Infraestructura de la fábrica terminada, todo lo demás de aquí del 3, por ejemplo, está de más. Es bastante concreto el marco lógico, por ejemplo. Pero aquí lo que le está faltando, ¿no es cierto? A ver, infraestructura de la fábrica terminada, hasta ahí nomás sería. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a estar terminado? Eso tiene que estar definido. Hasta el cuarto mes de la gestión 2025, o hasta el quinto mes o sexto mes de la gestión 25. O sea, ahí tienes la infraestructura, una infraestructura terminada, calidad, cantidad y tiempo, y tienen cuándo tiene que terminarse. Por eso les digo, eso tienen que pensar mucho en cada uno de estos indicadores. ¿De acuerdo? ¿Y Está por bien. qué les estoy Entonces, diciendo esto? Sí, en dime. en esta parte es según el cronograma que hemos hecho, ¿no ve? En el primer trabajo de Ex- presentación. Exacto, o sea, no pueden haber sobreposiciones. Nuevamente les repito, ahora, con el marco lógico vamos a profundizar mucho esto de los componentes y las actividades, porque esto está directamente ligado a la gerencia del proyecto, a la administración, a la gestión del proyecto. Y entonces, adecuar, digamos, los tiempos y los trabajos que se tienen que hacer en el tiempo y obviamente en la erogación de recursos es importante a la hora de evaluar. Por esa razón esto tiene que estar claramente determinado. ¿Qué es lo que tiene que estar terminado? Está muy bien, casi en todo lo hecho, ¿no? Infraestructura terminada, maquinaria y equipo adquirido, muy bien, pero ¿hasta cuándo? Le está faltando el tiempo en todos los indicadores. Síntomas tienen que ajustar. No es necesario extenderse más, así concreto. ¿De acuerdo? Está bien, dice. ¿Estamos de acuerdo? Vámonos a las actividades, indicadores de actividades, que es el presupuesto básicamente. Bájate un poquito. No, de actividades, de actividades. Ya, aquí es el presupuesto que ya les decía. Puede ser que se haya movido, pero cada una de estas actividades que son parte del componente tienen que estar con su presupuesto. ¿Está bien esto? Este es un formato que estamos utilizando, el formato BIT. Si ustedes ven otro tipo de formatos y les he mandado en otros formatos, por ejemplo, el JICA no utiliza el presupuesto acá, sino cada una de estas actividades también tiene su propio indicador, como el que hemos establecido anteriormente, ¿no? Es otro tipo de formato, pero si ustedes manejan los tres tipos de indicadores anteriores, bajo el otro formato no van a tener problemas de manejar esto tampoco, los indicadores de actividades, desde esa perspectiva. Para mí particularmente lo que más he visto y lo más efectivo es el presupuesto así como está, ligado directamente a qué actividad. Obviamente este es un presupuesto que va a estar ligado al desarrollo de cada uno de los componentes. Ahí puedes evaluar, por ejemplo, cuánto estás gastando, si tienes listo el componente, qué cosas tienes que hacer por cada componente, estás gastando de más o estás gastando menos, ¿no? Para eso sirve justamente estos indicadores, para evaluar si se están llevando a cabo en los tiempos previstos, si se están realizando los gastos necesarios o los gastos son mayores o son menores, para eso sirve. ¿De acuerdo? Está bien, dice.
Y les repito, jóvenes, en lo que más hay que incidir, todo, es todo, pero lo más concreto que hay que incidir es justamente en los indicadores de los componentes y las actividades, porque esa es la parte más importante, por ejemplo, para los gerentes de proyectos. Eso con lo que más trabajan. De hecho, más adelante vamos a ver también qué es el sistema del Project Management International. Es básicamente esto, el manejo de la administración del proyecto. Bueno, vámonos a la tercera columna. Medios de verificación. Medios, no es métodos. Medios. A ver. Medios de verificación. Ya, registros contables de ingresos y egresos de las ganancias de la empresa. Ya, también puede ser estados financieros, puede ser estados financieros eh, o estados de pagados de impuestos, ventas, declaraciones juradas ante impuestos, etcétera, etcétera. Pueden ser otros de los medios de verificación. En esto de los medios de verificación pueden poner uno, pero en lo posible es mejor si ponen más de dos o tres, porque aquí vamos con estos documentos, vamos a poder verificar si estamos alcanzando lo que habíamos establecido en los indicadores o no, ¿no? Comprobar desde una perspectiva con documentos externos, ¿no? De segundo nivel, pueden ser de primero o segundo nivel, pero podemos poner uno, dos o tres. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque estos medios de verificación tienen que poder ser documentos que forman parte de la evaluación y que están ligados al cumplimiento del indicador. ¿De acuerdo? Entonces, repito, aquí pueden poner unos dos o tres más. Declaraciones de impuestos mensuales, qué sé yo, declaración del impuesto a las utilidades de las empresas, ¿no? La parte tributaria. ¿Qué pasó? ¿Está claro? Mm, sí, ¿Ya? dice, Pueden aumentar. Vámonos a medios de verificación del propósito. Ya. Registro, registro en funda empresa. Ya no hay funda empresa, ¿no? Ahora ya no existe funda empresa. Ahora es PROCEG, ¿qué se llama? PROCEG, ahora otra cosa es la que registra a las empresas. CEPREC, ¿no? CEPREC. Registro en CEPREC, por ejemplo, ¿no? Otro no se pone visitando el lugar. Se llama verificación in situ. Verificación in situ se llama esto. En proyectos, esa es la terminología que se utiliza. Verificación in situ, ¿de acuerdo? Informe de las actividades de las empresas, está bien. ¿Qué otros más puede haber? No, no me imagino, quizás registro en la Cámara de Industria, ¿no? Registro en el Ministerio de Industria y Comercio, etcétera, etcétera. Pueden poner algunos otros más, los que ustedes vean convenientes, ¿de acuerdo? ¿Ya? está bien. Les repito, está bien esto, pero mejor si son más, porque obviamente van a servir para su redacción. Vámonos a componentes, a ver, ya, ahí pararemos, ahí pararemos. Ya, estudio del proyecto terminado. ¿Cómo puedo verificar? Por eso tiene que estar en la misma línea del 1. ¿Cómo puedo verificar que el estudio del proyecto esté terminado? No solamente con los registros contables de lo que se ha pagado por el proyecto, sino eh, el documento final, por ejemplo, ¿no? Que nos muestren el documento final, que esté listo para verificación, ¿verdad? No solamente es que se haya pagado todo, sino tiene que estar el documento final, ¿de acuerdo? No sé, no se me ocurre otra cosa más, digamos, ¿de acuerdo? En el caso del terreno, ¿cómo podemos comprobar? Seguramente
el título legal, bueno, el título, el documento del terreno, documento legal del terreno, y que sellamos el testimonio de compra del terreno, digamos, ¿no? Testimonio de compra del terreno, y también se puede poner registros contables del pago que se ha realizado, ¿no? Y así sucesivamente. Ya les digo, para cada una de estos componentes también sería bueno poner dos o tres por lo menos para verificar que se ha cumplido y se tiene cada uno de los componentes terminados. A nivel de pago, a nivel de que se ha terminado la obra, tiene que verificarse y quizás algún otro mecanismo para verificar. Entonces, cada uno de estos componentes tiene que estar alineado en sus indicadores y en sus medios de verificación y obviamente separados, ¿no? Aquí, por ejemplo, del 2 está desfasado el objetivo, desfasado del indicador y ni que se diga del medio de verificación, no. Tiene que estar en la misma línea, ¿de acuerdo? ¿Sí? Está bien, sí. Ya, van a pensar, tienen que aumentar un poquito más, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá, eh, ¿cómo yo compruebo de que la infraestructura está terminada? ¿Cómo compruebo que la maquinaria y equipo esté en excelentes condiciones? Seguramente habrá un informe de recepción del equipo, ¿no? Todas esas cosas hay que pensar para cada uno de estos indicadores, ¿de acuerdo? Vámonos a medios de verificación de las actividades. Ya. Ejecución presupuestaria, recibos, títulos legales. Y ya. También, esto está bien. De hecho, aquí básicamente toda esta erogación hay que ver los pagos contables, la ejecución presupuestaria, todas esas cosas, porque estamos hablando de presupuesto, ¿no? Esto me parece que está bien, pero todo lo demás, los títulos, etcétera, etcétera, tiene que estar en la parte de los componentes. O sea, la ejecución de estas actividades, más que todo, es los estados financieros, ¿no? La contabilidad del proyecto, todo eso. Entonces, si está todos los estados financieros aquí, lo que está pagando, arriba en los medios de verificación de los componentes, ya no necesitamos registros contables, ¿no? Necesitamos otro tipo de cosas, exacto, para subir. Ya no necesitamos ejecución presupuestaria, esto tendría que irse abajo. Recibos, facturas, bueno, no, todo esto está bien. De los componentes, a ver, súbete un poquito. A los componentes, súbete un poquito. Ya. Componentes, por ejemplo, ¿no? Aquí dices registros contables del financiamiento, no, esto directamente es abajo. Recibos de compra de maquinarias, abajo tiene que estar. Aquí directamente tiene que estar el documento terminado y recibido adecuadamente. Terreno, documento, el testimonio de propiedad y folio real del documento, con pago de impuestos, por ejemplo, terminado. La infraestructura, verificación in situ, control de calidad, etcétera, etcétera. Otro tipo de cosas ajenas al desembolso de recursos. El desembolso de recursos tiene que estar en la parte de abajo, de actividades. ¿De acuerdo? Está bien. Ya. Y finalmente vámonos a la cuarta columna. Están viendo todos los demás, ¿no? Jóvenes, están viendo, ¿no? Porque tiene que servir para todos ustedes. Están viendo, ¿verdad? ¿Sí? Licenciado. Ya. Supuestos. A ver, antes de ver estos supuestos, ¿dónde están los anexos que han hecho el FODA, el PES, TESA u otro método? ¿Han hecho o no? Y el FODA, dice. A ver, pero no solamente el FODA, ¿no? Tienen que hacer, ya les digo, no pueden utilizar solamente el FODA, mejor se utilizan para practicar directamente el PES, el TESA y esto más. Aquí lo que más tenemos que incidir es las amenazas. Bueno, muy rápido estamos revisando. Vamos a las amenazas. A ver, cambios en las políticas fiscales. A ver, digamos acá.
Andate subir un poquito, veremos debilidades y amenazas. Debilidades empezaremos. Ya. Dependencia de la tecnología nueva. ¿Esto puede incidir como riesgo? ¿Puede incidir como riesgo en el proyecto? Sí, ¿Mm? Lice, porque sería, o sea, cada nueva tecnología que salga y como dependemos de esa, tenemos que volver a invertir, más o menos a eso me refería, Lice. Muy bien. Entonces, esta dependencia debería ser un supuesto como riesgo. ¿En qué etapa del proyecto? Mm, En la primera parte, no, en la etapa del proceso, licenciado. No, igual. A ver, hay 4 etapas del proyecto, ¿no ve? 4 etapas de las actividades, de los componentes, del propósito y del fin. Habíamos dicho que se inicia el proyecto con las actividades, ¿no? Si todo va bien, vamos llenando los componentes, terminamos el proyecto y tenemos listo el propósito. Y ese proyecto nos tiene que ayudar a alcanzar las metas, ¿no? Los objetivos finales. Si hay dependencia de tecnología, por ejemplo, ¿dónde puede estar el riesgo? ¿A cuál de las metas o de los objetivos podría afectar esta tecnología nueva? En el propósito, en el punto 2 de la tecnología. Yo creo más al fin, ¿no? Porque hay nueva tecnología. Eso les voy a explicar cómo desarrollamos el estudio técnico. ¿De acuerdo? Ahí ya se define qué equipo se va a utilizar y entonces esos equipos posiblemente el riesgo que tenga es de que no alcance para que tengamos los niveles de rentabilidad. Quizás ahí se podría poner. O sea, sería un riesgo para el fin. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Está Costos de bien. investigación y desarrollo. Costos de investigación y desarrollo. ¿En cuál de las etapas podría afectar? ¿En cuál de las etapas podría afectar? En el propósito, Lice, porque de investigación, No. en el Esto último. tendría que podría afectar cuando se hace la investigación en las actividades, ¿no? Empezamos con elaborar el estudio de factibilidad. Por ahí ese presupuesto que yo tengo para investigación, ¿no es cierto? Los arquitectos, los ingenieros me van a cobrar más y ahí podría ser una deficiencia, ¿no? Un riesgo, ¿verdad? ¿Está entendiendo, no? A ver, vámonos a Sí, Lice. amenazas. Vámonos a amenazas. Hay que pensar cada uno de estos en ese sentido, pero sobre todo las amenazas, les decía, ¿no? Cambio en las políticas fiscales. ¿En qué momento puede afectar esto? Uy, ¿qué pasó? Cambios en las En, la- políticas fiscales. ¿En qué etapa podría en las, afectar? en las actividades. No sé si las actividades o directamente en el fin, ¿no? Si afectan las políticas fiscales, puede ser que yo no tenga el mismo rentabilidad. Por ahí el IUE cambian, aumentan en un 100% y voy a tener que pagar más impuestos sobre mis utilidades. Ya no voy a alcanzar mis retornos. Este es un riesgo, por ejemplo, para alcanzar el fin, ¿no? ¿O no? Mm, ¿Sí o no? Sí, Lice, porque si hay un cambio en la política fiscal no se puede hacer el proyecto. Exactamente. De hecho, más que en las políticas fiscales, en la política tributaria, porque las fiscales implica el gasto del gobierno más, eso no nos interesa mucho, ¿no? Que puedan generar inflación, sí, pero
Básicamente lo que más nos interesa quizás son los impuestos. Inflación y aumento de costos. ¿Dónde podría afectar? Mm, actividades. Puede ser actividades o puede ser también a componentes, ¿no? O sea, como hay inflación, van a subir los costos que tenía inicialmente programados. Puede ser en actividades, está bien, pero también en los componentes, ¿no? Adopción de nuevas tecnologías por competidores. ¿Qué puede afectarme? ¿A qué instancia? ¿En qué instancia? Mm, En el fin, ¿no? Los competidores tienen mejores tecnologías y puede ser de que me quite mercado y yo no alcance los niveles de rendimiento y de rentabilidad. Al fin directamente, ¿no ve? ¿O no? Podría ser, ¿verdad? A veces esto no es tan cerrado, pero normalmente a eso afectaría, ¿verdad? menos. Cambios en las políticas de residuos también está muy ligado al fin, ¿no? Por eso les he dicho, la mayoría, por ejemplo, de acá, excepto el de costos, están ligados a amenazas y supuestos de riesgo para no alcanzar los niveles de rentabilidad, ¿no? Para eso está más o menos apuntando esto. Pero, por eso les decía, utilicen el PEST y el FODA+, porque en muchos casos tenemos que tratar de encontrar qué otros riesgos puede haber para actividades, otros riesgos para los componentes. Por ejemplo, ¿qué me podría ser un riesgo para que yo no pueda terminar mis objetivos parciales, lo que son los objetivos específicos o componentes? ¿Qué podría ser el riesgo para eso? ¿Qué podría ser el riesgo para no terminar el proyecto, por ejemplo? Ahora, no necesariamente eso implica que esa columna de supuestos tenga que tener riesgos, pero si yo pienso y adecuo todos estos criterios, por eso les decía, utilicen otras metodologías más, van a poder estos elementos trasladar directamente al, al que se llama a la cuarta columna. A ver, vamos a la cuarta columna. ¿Qué es lo que han puesto? Vámonos a la cuarta columna. Y ya. Rechazo a la aceptación. Chon, chon, chon. Muy bien. Pero a ver, este rechazo a la aceptación que está bien, porque esto posiblemente no me va a poder obtener rentabilidad. Esto no está en su FODA, Está ¿verdad? en. Ay, Lisa, nos confundimos, le pusimos en la debilidad aquí. Ah, bueno. No, está bien, como debería está bien, no, no hay problema. También pueden utilizar eso, pero está Ujú. bien, no hay ningún problema. Ya vamos abajo a los supuestos del propósito. Falta de fondos para el financiamiento de la construcción de la empresa. Muy bien, para no poder terminar el proyecto. Me parece muy bien, pero esto tampoco estaba en lo que hemos visto, o está. No, no ¿Está o está. no está? No, no, no está. ¿Eh? Lo De hemos dónde pensado cuando aparece estamos esto? haciendo. ¿De dónde aparece esto? Por eso, todas estas cosas normalmente del FODA, del peso, del TESA, se arrastran a estas columnas. ¿No ve? Esto debería estar. Aquí está bien pensado y abajo no. Algo está pasando. Ya. Y ya, vamos al otro, cambios de políticas fiscales. ¿Qué pasa con esa pantalla? Ya, ya les digo, no políticas fiscales, política tributaria puede ser. La política fiscal, les repito, es parte del gasto, ¿no? De las macanas que están haciendo. Esto para no concluir, no sé, puede ser, tampoco lo cierro, pero hay que pensar bien. Y a ver, en los supuestos de las actividades, vamos a los supuestos de las actividades. Ya, fuerte competencia, cambio de normativas, ya. En general está bien, en general está bien. Pero ya les digo, tienen que trasladar esas cosas a en qué momento se pueda dar. ¿De acuerdo? Está bien. ¿De acuerdo? Ya. Bueno, entonces ya han visto, a ver.
Pásame el anfitrión, por favor, Miguel. Bueno, ya es tarde, creo que no vale la pena quedarse hasta más tarde. Han visto ustedes más o menos algunas ya observaciones puntuales, espero que se hayan dado cuenta. De todas maneras, el lunes uno o dos grupos más van a exponer, así en forma conjunta. Es preferible, ¿no? En este tipo de cosas es preferible en presencial, en clases presenciales, e inmediatamente entramos a las otras partes que tenemos que ver del proyecto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? Lo que sí les voy a pedir es de que en el chat pongan sus nombres ¿ya? Para la asistencia, por favor, sus nombres para la asistencia en el chat, y nos veríamos directamente el día lunes, porque no quiero que, hoy es un poco tarde, pues, prefiero por eso los primeros grupos verlos así en detalle para que ustedes se den cuenta. Más adelante es más rápido y después ya ustedes se dan claramente cuenta de cuáles son los elementos principales, ¿verdad? Espero que hayan visto ahora, pero más de la mitad del curso creo que ni ha entrado. Entonces veremos nomás unos dos grupos más el día lunes y de ahí continuamos, ¿de acuerdo? ¿Les parece? Sí, licenciado. Un día. Perfecto. Jocelyn, ¿estás en línea? Claro, dice aquí presente. Y hazme un favor, sácamelo, te voy a pasar el anfitrión, sácamelo la lista de quienes están hoy día y el lunes me lo pasas, ¿ya? ¿De ¿Qué le dice? acuerdo? Ya, quienes son 26 nomás. 27, 26 son, que han puesto su nombre, ¿de acuerdo? Entonces, han visto, espero que saquen el lunes, vamos a ver uno más. Tengan buenas noches, jóvenes. Nos vemos el día lunes.